El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Escoltas de la UNP en riesgo por violencia en regiones. Modificarán protocolos de seguridad en 5 departamentos. Fracasa moción de censura contra el exministro Guillermo Botero en el Senado de la República. Más de 1.300 millones de dólares le costará a la región atención a migrantes venezolanos. Cerco diplomático contra Maduro. La política de la nueva canciller. Empresario señalado de lavar sobornos de Odebrecht pagará 6 años de cárcel. Corte advierte que trabajadores ebrios podrán ser sancionados disciplinariamente. Revelador testimonio de embajador de Estados Unidos en Ucrania durante audiencia contra presidente Trump. Conflicto en Bolivia. Presidenta Áñez juramenta a nueva cúpula militar. Van 10 muertos durante protestas. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. CMI obtuvo las pruebas de las amenazas por parte de grupos armados contra los escoltas de la Unidad Nacional de Protección en 5 zonas del país. El riesgo de seguridad aumenta en departamentos como Norte de Santander y Cauca. Este fue el panfleto que empezó a circular en varias zonas del país en contra de los integrantes de la Unidad Nacional de Protección, panfleto en el que los declaran objetivo militar. Se han aliado con los de la UNP, así que llegó la hora de saldar la deuda millonaria que tienen con nosotros. Ya tenemos información para accionar. En otra parte del documento se lee: así anden con los escoltas. Nuestro accionar va a ser efectivo para que se den cuenta que las deudas con nosotros se pagan con la muerte. Hace mes y medio nos mataron un escolta. La semana pasada mataron otro que estaba en la zona del Cauca también. Lo sacaron de la casa de la novia. Era un escolta de un protegido del partido FARC y también lo eliminaron físicamente. Chocó, Cauca, Putumayo, Nariño y Catatumbo son las zonas del país en las que, según el director nacional de la UNP, la integridad de los escoltas está en peligro. Por eso ya se plantea cambiar el protocolo de seguridad. Una acción conjunta con Fuerza Pública. En estos momentos estamos mirando cómo se modifica el protocolo o se dan instrucciones específicas en el sentido de que a ciertas zonas solamente se haga presencia por parte de los escoltas de la UNP siempre y cuando existan garantías de seguridad en la zona. Y es que hoy fue encontrado el cuerpo sin vida de Robinson Romaña, el segundo escolta que había sido secuestrado en Carmen del Darién, departamento del Chocó. Su cuerpo fue recuperado por las autoridades en el río Atrato. No hubo mayorías en el Congreso para aprobar la moción de censura contra el exministro de Defensa, Guillermo Botero. A pesar de que los voceros del Partido Liberal, de Cambio Radical y de la U habían anunciado antes de la plenaria del Senado que no votarían la moción de censura contra el exministro Guillermo Botero porque este ya había renunciado y se había dado el efecto político reclamado tras las denuncias sobre el bombardeo contra un campamento de las FARC donde murieron 8 niños que estaban en poder de esa guerrilla, el senador Armando Benedetti dijo en la plenaria de la corporación que debía votarse. Por todos lados se respiraba un poquito de dignidad y respeto de la ciudadanía en favor del Congreso por lo que estaba pasando. El senador Ruiz Barreras reclamó. Querido compañero senador Armando Benedetti, usted no firmó conmigo la moción de censura, no la convocó. Me hubiera encantado que algo hubiera aportado en ese debate. Tan pronto comenzó la votación, los congresistas del Centro Democrático y del Partido Conservador abandonaron el Senado. Los votos no alcanzaron. Por el sí, o sea, en favor de la censura, 49 votos, todos electrónicos. Por el no, 4 votos, todos electrónicos. No hay decisión. Bueno, pues, no hay decisión. La estrategia del Gobierno Nacional y del Centro Democrático de desbaratar el quórum le funcionó al exministro Guillermo Botero. No alcanzaron los votos para aplicarle la figura constitucional de la moción de censura. Como se dijo de parte de varios de los senadores, aquí se trataba justamente de no ensañarse en un debate que ya se había hecho y bueno, no se dio la censura, que es lo más importante. Sin los votos suficientes, la moción de censura contra el exministro Guillermo Botero no pasó ni fue negada.
Para el 2020 se duplicará el costo de atención a los migrantes venezolanos. La ACNUR y el gobierno calculan que Colombia va a necesitar 750 millones de dólares y la región más de 1.300 millones. Según las proyecciones de los organismos internacionales y el gobierno, los migrantes venezolanos en 2020 serán 6 millones, de los cuales 2.4 millones de personas estarán en Colombia. Para los gobiernos de estos países representa una carga fiscal, una carga administrativa y una carga de servicios que de alguna manera tenemos que atender. Buscan recaudar en países donantes 1.350 millones de dólares, de los cuales 750 millones se destinarían a la atención de los migrantes que están en Colombia. Para el número de migrantes y refugiados, el plan para nuestra región ha sido comparativamente inferior a llamamientos en respuesta a crisis humanitarias en otras regiones del mundo. Las mayores necesidades están en salud y educación. Desde Washington, la nueva canciller Claudia Blum presentó la hoja de ruta de su gestión. Insiste en el cerco diplomático contra el gobierno de Nicolás Maduro para garantizar la paz en la región. La nueva ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, exigió postura firme frente a países que apoyen el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y aseguró que utilizará todos los canales diplomáticos para sacarlo del poder. También pidió a la comunidad internacional más recursos para hacerle frente a la emigración venezolana. Se deben redoblar esfuerzos en la búsqueda de recursos de la comunidad internacional que permitan atender esta problemática y será urgente convocar una conferencia de donantes en el primer trimestre de 2020. A Cuba pidió cooperación en la lucha contra el terrorismo. Nuestro país debe seguir demandando la cooperación debida de todos los estados en la lucha contra el terrorismo, cuyos responsables no deben encontrar amparo en territorio alguno. La nueva canciller seguirá profundizando las relaciones bilaterales con Estados Unidos y acudiendo trimestralmente al Consejo de Seguridad de la ONU para informar sobre el avance en la implementación de la política de paz con legalidad en Colombia. Panamá y Colombia aumentarán los controles migratorios en la frontera para enfrentar a los grupos criminales. Acuerdo que se logró en el encuentro bilateral entre los presidentes Iván Duque y Laurentino Cortizo. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, realizó hoy una visita oficial a Colombia, sosteniendo una larga conversación con su colega Iván Duque, al cabo de la cual crearon una comisión ministerial binacional para superar los problemas comerciales y aduaneros y de otro orden que han presentado sus países en los últimos meses. Nuestra relación con el gobierno del presidente Duque es fluida, es de respeto de dos vías, y nuestros problemas, que tenemos muchas más similitudes, mucha más coincidencia, algunos de todavía las de las diferencias que tenemos, las vamos a resolver de manera bilateral, como se debe hacerse entre muy buenos vecinos. Una relación de hermandad que tiene que seguir construyendo hacia adelante. Y usted puede tener la plena certeza, presidente Cortizo, que usted acá también es recibido siempre como un amigo. Usted y su equipo. Y hoy creo que hemos tenido una reunión muy franca y muy constructiva. Los presidentes de Colombia y Panamá también pasaron revista a la situación en la región y anunciaron que actuarán conjuntamente para la defensa de la democracia y la paz en América Latina. La Fiscalía presentó ante un juez un acuerdo con el empresario Federico Gaviria, quien pagará 6 años de cárcel a cambio de aceptar que lavó el dinero de los sobornos de la multinacional Odebrecht en Colombia. Gaviria pagaría una condena de 6 años y medio de prisión y entregaría 9.000 millones de pesos como reparación. Durante la diligencia, el empresario señaló que tiene información de 20 capítulos en los que Odebrecht intervino o tuvo algún interés. Gaviria mencionó que entregaba información sobre millonarios contratos como la Ruta del Sol y la Ruta Ocaña-Gamarra, y sin revelar mayores detalles, dijo que también hizo una declaración en la Fiscalía sobre los prediseños del Metro de Bogotá. Yo me ofrezco a siempre colaborar, así se abran más líneas de investigación, porque estos procesos crecen. En 2020, un juez especializado de Bogotá definirá si avala el acuerdo con el empresario vinculado con el delito de lavado de activos. Los funcionarios públicos que se presenten a trabajar bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes podrán ser sancionados disciplinariamente. Así lo confirmó la Corte Constitucional.
La decisión fue adoptada al declarar exequible el artículo 55 del Código del Trabajo, que contempla como falta disciplinaria llegar a laborar en 3 o más ocasiones bajo los efectos de sustancias que puedan alterar su comportamiento. El demandante alegaba que dicha norma vulneraba el derecho al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, para la Corte, esta norma no vulnera los derechos de los funcionarios públicos, sino que es necesaria para evitar los efectos negativos que pueda traer para el trabajador laborar bajo los efectos del alcohol o las drogas. En este caso, la Procuraduría le había pedido a la Corte mantener la norma, teniendo en cuenta que en otros pronunciamientos el alto tribunal ya había declarado legal las sanciones disciplinarias por dichas faltas. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Luis Miguel Morelli, anunció la participación de 26 empresas en la próxima subasta de proyectos de hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos recibió el interés de 26 empresas, las cuales participarán en la próxima subasta de proyectos de hidrocarburos el 26 de noviembre. Serán 59 áreas en todo el territorio nacional. Ahí se va a saber realmente, digamos, cuál es la acogida que tiene el proceso permanente de asignación de áreas en Colombia. La agencia buscará una mayor área en materia de producción. Llevar a las empresas a los sitios donde en los últimos años no se ha hecho exploración, como el Catatumbo. El proceso de subasta busca una mayor reactivación del sector, que este año no cumplirá con la meta de perforación de pozos. Este año vamos a terminar con alrededor de 48 pozos exploratorios y 1000 y pico de kilómetros de sísmica, lo cual es muy bajo. Terminaríamos con 3 años consecutivos de un promedio de entre 45 y 50 pozos exploratorios cuando el país requiere más de 100. La industria petrolera se reúne en el segundo Congreso de Petróleo y Gas, celebrado en Bogotá. En medio del debate de la reforma tributaria, hoy se lanzó la propuesta de impulsar la ley del último empleo para que las empresas den trabajo a personas que superen los 50 años. Por falta de quórum, hoy no se presentó la tributaria en el Congreso. Los colombianos tenemos una mala costumbre, y es que en Colombia a uno lo invitan a una reunión a las 8 de la mañana y llega a las 9 de la mañana. A las propuestas se sumó la necesidad de impulsar normas que generen empleo en personas mayores de 50 años. Hoy nadie los emplean porque los consideran viejos. Aunque se planteó que la tributaria se podría votar en 2020, se advirtieron riesgos. Si se aprueba en el 2020, ya tendrá aplicación a partir del año 2021. Cualquier reforma que genere incentivos tributarios siempre empieza a regir al siguiente año. De otra parte, también se conoció que la tarifa del impuesto complementario de normalización sería del 13% y cuando el contribuyente normalice sus activos en el exterior y los invierta con vocación de permanencia en el país, la base gravable sería del 50%. También se propuso que los tratamientos de belleza y todas las cirugías plásticas queden también exentas del pago del impuesto de IVA. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, firmó 2 resoluciones en las que autorizó la contratación de 2 créditos con organismos multilaterales. El primero por cerca de 82.500 millones de pesos para financiar el mejoramiento y puesta en marcha de herramientas que le permitan al Ministerio de Comercio impulsar las exportaciones de los empresarios de servicios basados en conocimiento. También se dio vía libre a la contratación de un crédito por 51.600 millones de pesos para fortalecer de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el Congreso de Estados Unidos comenzó el ciclo de audiencias públicas en el marco de la investigación para llevar a un juicio político al presidente Donald Trump por el escándalo conocido como Ucrania Gate. Un revelador testimonio del embajador de Estados Unidos, William Taylor, en Kiev, asegura que el presidente Trump sí utilizó maniobras para enlodar en hechos de corrupción a su rival y candidato demócrata Joe Biden en alianza con el presidente Volodymyr Zelensky. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, inició su gobierno de transición con la promesa de elecciones en el corto plazo y la designación de un nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas. Áñez se retiró de su cargo al general Williams Calimán, el mismo que le pidió la renuncia a Evo Morales, y en su reemplazo designó al general Carlos Orellana Centellas. Mientras, los sectores a favor de Morales siguen en la calle y algunos legisladores del partido del exmandatario denunciaron que les impidieron el ingreso al Congreso.